Habla de agroquímicos que han sido difuminados y que han generado una mortandad muy importante. La preocupación va increyendo y se está investigando exactamente qué es lo que está pasando. Hemos tenido ya algunas opiniones al respecto y ahora vamos a conversar con una experta en el tema, que es la doctora Karina Antúnez, investigadora del Clemente Estable, Departamento de Microbiología, licenciada en Biología, que además en el premio L'Oréal UNESCO presentó el proyecto Avances en la investigación de la despoblación de colmenas de abejas melíferas en Uruguay, una mirada a los pesticidas. Estamos en contacto con la doctora Antúnez, a quien le damos la bienvenida. Doctora, bienvenida a Informativo Sarandí. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por atendernos. Karina, este escenario que estamos planteando, que tú estás al tanto, Sí. ¿qué tenés para decir al respecto? ¿Estamos ante un escenario inédito en Uruguay con respecto a la muerte de abejas? Sí, mira, nosotros en el Instituto Clemente Estable venimos trabajando desde hace 10 años en el monitoreo de las pérdidas de colmenas, de abejas melíferas. Este es un trabajo que hacemos de forma colaborativa con muchos investigadores de la Universidad de la República, de INIA, bueno, de nuestro instituto, y lo que venimos viendo es que en estos últimos 10 años las pérdidas de colmenas anuales se estiman en torno de 30%. Y esto es un dato importante porque cuando nosotros lo empezamos a divulgar hace 10 años, lo que nos dijeron era tal vez, bueno, fue algo puntual, algo que pasó una sola vez, y ahora con la información acumulada de 10 años podemos decir que es una problemática alarmante, que año a año se pierdan en torno al 30% de las colmenas en nuestro país. O sea, es una problemática que está presente en todo el mundo, pero en Uruguay también. Pero más allá de esto, que ya venimos hablando desde hace tiempo, este año está ocurriendo algo atípico, porque se están evidenciando, se están reportando casos de pérdidas de colmenas, pero masivas en un periodo de tiempo muy corto y con síntomas que son atribuibles a la intoxicación con plaguicidas. ¿Cuáles son esos síntomas, Karina? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos síntomas? Y que en un corto periodo de tiempo se mueren millones de abejas. Entonces, cuando los apicultores van al campo, se encuentran con colchones de abejas muertas alrededor de las colmenas, alrededor de la piquera. Cuando hablamos de pérdidas de colmenas, en general hay muchos factores que afectan la salud de las abejas. Las pérdidas pueden estar vinculadas a la presencia de plagas y patógenos, porque las abejas, como nosotros, también se enferman, o en estrés nutricional, o a la intoxicación. ¿Cambio de temperatura también, Karina? ¿Puede ocurrir que sean cambios de temperatura drásticos? Difícil, porque las abejas se adaptan, las abejas están adaptadas a vivir alrededor del mundo. Entonces, estas mortandades tan masivas en un corto periodo de tiempo hacen pensar que se trate de plaguicidas. Por ahora no hay evidencia de que sea esto, los análisis se están haciendo, de hecho hay un trabajo liderado por la doctora Estela Santos de Facultad de Ciencias, en conjunto con investigadores del CENUR, de la UDELAR, en particular con Silvina Nil, que ellos están colectando muestras de las zonas afectadas y van a hacer el análisis de residuos de plaguicidas en esas abejas. Y estamos como un poco expectantes a la espera de ver qué resultado nos arroja. Pero por la sintomatología podemos estar más cerca de que se trata de una intoxicación con plaguicidas. Habría que ver a qué molécula, a qué principio activo se refiere, o si es una mezcla de ingredientes, pero por la sintomatología todo nos hace pensar que es eso. Karina, ¿y qué ha cambiado o cuál es la hipótesis en este año, teniendo en cuenta que el uso de plaguicidas y de agrotóxicos ya tiene larga data en el país, ¿no? ¿Por qué ahora se da esta situación de pérdidas más intensas de colmenas? Personalmente prefiero no aventurarme porque necesitamos esperar los resultados para ver cuáles son las moléculas involucradas. Para confirmar primero que es plaguicidas y luego para ver cuál es la combinación de moléculas. Porque sería irresponsable tal vez mencionar algo cuando no tenemos evidencia. Por la sintomatología, repito, pensamos que sí hay acuerdo en la comunidad científica, que vamos para ese lado, pero necesitamos los resultados de los análisis. Si se tratara de patógenos o otras cosas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, la muerte es más paulatina, hay muchos
factores que causan un efecto subletal, entonces se van acumulando en las colmenas, se va haciendo un daño que es imperceptible y después culmina con la muerte, pero a lo largo del año, en un proceso más paulatino. Esto que es tan drástico, que hay millones de abejas muertas cuando los apicultores van a las colmenas, sí se asocia a plaguicidas. ¿Pero qué cambió este año? Bueno, yo creo que lo que tenemos que esperar es el resultado de los análisis para después sacar las conclusiones. ¿En cuántos departamentos se están registrando estas muertes? Está bastante expandido en el país y esto es algo que ha cambiado también respecto a años anteriores, donde se veían estas pérdidas pero más localizadas. Antes, en otros casos, se habían podido asociar al mal uso de ciertas moléculas por algún productor o alguna zona en particular. Esta vez está extendido. En el centro y en el litoral del país hay muchos departamentos afectados: Colonia, San José, Canelones, Flores, Florida, Cerro Largo. Está bastante expandido. ¿Cuánto hace que empezó esto, Karina? ¿Hace cuántos días? Y bueno, se empezó a hablar hace más o menos 2-3 semanas. Doctora Antúnez, primero que nada, una pregunta bien básica y apelo a su capacidad de docente. ¿Por qué es tan complejo, tan terrible que se muera la abeja? ¿Por qué? Porque las abejas son un insecto esencial para la vida en la Tierra, básicamente. Porque son los principales insectos encargados de la polinización y a través de la polinización esas favorecen la reproducción de las plantas, la obtención de semillas y frutos. Gran parte de nuestra alimentación diaria se ve beneficiada por la polinización por abejas. Entonces el rol que cumplen en el ambiente, en el ecosistema, es esencial. Y además que las abejas son biomonitores, nos están diciendo que algo está pasando en el ambiente, que lo vemos con las pérdidas de colmenas, pero seguramente esto que está pasando en el ambiente está afectando a otras especies, por ejemplo, otras especies de abejas nativas, que tal vez no las estudiamos, no las conocemos tanto, pero seguramente se ven afectadas por la misma problemática, y también a todos los organismos que comparten esos ambientes. Claro, entonces es una forma de visibilizar un problema ambiental grave. Porque uno piensa que si fuera el efecto de los plaguicidas, no solamente moriría la abeja, quizás, ¿no? Quién sabe cuántos insectos están muriendo también. Exactamente, y no los visibilizamos porque no hay nadie siguiéndolos, porque acá dependemos de que los apicultores tienen colmenas, entonces se ven la muerte, pero seguro está afectando a todos los insectos del ambiente, doctora, y a otros organismos. Sí, una pregunta más al respecto básica. Usted, de alguna forma, los apicultores hablan de la pérdida de 11.000 colmenas. ¿Esos datos están en la línea de lo que ustedes están investigando? ¿Coinciden con esas cifras? En realidad lo que se ha visto es que hay 12.000 colmenas afectadas. No es que todas se perdieron, sino que están afectadas por este fenómeno. Un porcentaje de estas colmenas sí se perdieron completamente, otras disminuyeron su población o su capacidad de producir miel. Para el apicultor es sí una enorme pérdida. Con respecto a estos procesos, decías, de encontrarse con esas imágenes de colchones de abejas y cerca de las colmenas, y que puede eso entonces hablar de los plaguicidas, pero ¿cuál es dentro de la cotidianeidad de estos animales? ¿Por qué se da ese fenómeno exactamente? Las abejas están expuestas todo el tiempo a los plaguicidas. Ellas necesitan salir a volar para recolectar néctar y polen, que es su principal fuente de alimento. Y cuando salen a volar, pueden entrar en contacto, ya sea cuando estén aplicando los productos, o recolectar néctar o recolectar polen que haya sido tratado con estos productos, y los llevan a la colmena. Y se reparte así, se deposita en las celdas, llega a todos los individuos de la colmena y los afecta. Y por eso terminan muriendo cerca de la colmena cuando regresan. En otros casos también puede ser que las abejas se desorienten y mueran en el campo. ¿Están en contacto con el Ministerio de Ganadería a la hora de estas investigaciones, doctora Antúnez? Bueno, en realidad esta investigación por estos casos particulares la está llevando adelante una investigadora, como les decía, de Facultad de Ciencias, en conjunto con la UDELAR, que son quienes tienen las capacidades técnicas para hacer el análisis de plaguicidas. Pero se conformó un grupo asesor que sí, donde está vinculado el ministerio. Karina, ¿existe experiencia internacional en un manejo, llamémosle, saludable o positivo con las abejas? O usted decía, es una realidad mundial, ¿no? Está pasando en la mayoría de los países. ¿Pero hay algún país que esté avanzando para la protección de las abejas?
Sí. En Europa hay muchos plaguicidas que están prohibidos, o que su uso está restringido. En Francia es un ejemplo donde tienen una gran cantidad de plaguicidas que no se pueden usar. Yo creo que es necesario tener políticas públicas que protejan a los polinizadores y que incluyan a las abejas en esta ecuación. Las abejas son esenciales, como hablábamos, y es necesario desarrollar un plan de protección de polinizadores, pensar en el uso y en el manejo de plaguicidas que tiene que tener más control. Pero esto tiene que ser una prioridad para el país, o tiene que reconocerse la importancia de las abejas. Y generar medidas que vayan en esa dirección. Con respecto a ese 30%, Karina, para poner también el tema sobre la mesa de la importancia que decías, ese 30% que se pierde por año, en esos análisis que ustedes han hecho, ¿aparecen qué distintos factores? Bueno, los factores identificados por los apicultores son estos que hablábamos, que es la presencia de plagas y patógenos, el estrés nutricional, porque cada vez hay mayores extensiones de monocultivos, y las abejas cuando salen a recolectar néctar y polen se encuentran con mayormente un solo tipo de cultivo que puede no darle todos los requerimientos nutricionales que necesitan. Entonces las abejas sufren estrés nutricional, se debilitan, se afecta su sistema inmune, y a la misma vez la intoxicación con plaguicidas, que en este caso podríamos estar hasta ante un caso de intoxicación aguda, pero si no es así, incluso las abejas al estar en contacto con pequeñas dosis de plaguicidas, donde no se ven estos síntomas, igualmente las afectan, porque estas pequeñas dosis llegan a la colmena, afectan la capacidad de la abeja de defenderse frente a patógenos, afectan su fisiología, y es un daño acumulativo que termina afectando la salud y la productividad de la colmena. Entonces, estas son las 3 causas más señaladas por los apicultores desde hace ya 10 años. ¿Tienen idea, Karina, cuándo van a estar los resultados de los estudios? Se espera que en las próximas semanas, pero lleva un tiempo el procesamiento de este tipo de muestras. Doctora Karina Antunes, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Muchas gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Gracias.